Listo, prosigamos con el momento número 2 de la guía 3. Entonces, dice, responde las expresiones algebraicas a qué representa y qué representa. Responde qué es una expresión algebraica y qué representa. Entonces, una expresión algebraica ya habíamos visto que es la combinación de números, variables y operaciones matemáticas, como suma, resta, multiplicación, división, exponentes. Sirve para modelar situaciones y resolver problemas. Y este es un ejemplo. 2x más 5 es igual a, donde x es igual a 3, es igual a 2 por 3 más 5, 11. Aquí podríamos decir que si Juanita tiene 2 más que Juan y 5 más que Pedro, o algo así. Entonces, podríamos decir que Juan tiene 3, que es la X. Entonces, podemos decir que Juanita tiene 2 más que Juan, más 5 más que Pedro, y aquí nos daría 11. Determina el número de términos de las siguientes expresiones algebraicas. Entonces, ya sabemos que los términos son las partecitas que componen, que están divididas por el más o el menos, ¿listo? Que componen una expresión algebraica. En este caso, solamente tenemos una mera X, o sea que es un mero término, ¿listo? Y va siendo un monomio. En la parte de abajo dice X menos Y a la 2, eso significa que hay 2 porque ya tenemos un menos en la mitad. Esto significa x2y, o sea que ya aquí tenemos un término porque está por medio, aquí está un más y aquí está. Entonces podríamos decir que esto tiene 4 términos. Términos. Aquí hay un menos, acá hay un más, acá hay un menos y aquí hay una distributiva. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Yo recomiendo, miren, o bueno, yo no. ¿Qué es lo que dicen? Resuelva la distributiva y ahí sí, ya sabemos cuántos términos hay. Entonces, a resolver esta distributiva, nos da esto y ya termina así. En este orden de ideas, entonces ya podemos contar los términos. Hay 1, aquí está, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6 y este último, séptimo. Por eso decimos que es un polinomio de 7 términos. Esta también, como aquí hay una distributiva, entonces resuelva la distributiva y ya ahí vamos cuántos términos hay. En este orden de ideas, ya que está resuelto, 1, 2, 3, 4 términos, es un polinomio de 4 términos. Aquí, ¿qué es esta representación? Aquí dice que x menos y, en esta parte hay 2 términos que es x y y. Y en esta parte también hay 2 términos que es x y, pero a mí me están preguntando por esta división, no por el numerador o el denominador. Entonces, ¿qué yo digo? En esta división, en esta expresión, hay solamente un término. ¿Por qué? Porque ellos no me están diciendo acá arriba o acá abajo, ellos me están diciendo por todo, entonces yo digo hay un solo término porque yo no veo ninguna suma acá, ninguna resta aquí, ninguna resta allá. Escribe en el corchete el número de factores que hay en cada término. Ya sabemos que los factores son las multiplicaciones que hay dentro de cada término. Entonces, si yo cojo este término y digo ahí, ¿cuántas multiplicaciones hay? Hay una, hay dos. Por eso aparece 2 aquí. En este cuento hay una, hay 2 y hay 3. 3 multiplicaciones. En este cuento hay una, hay 2, hay 3 y 4. En este cuento hay una, hay 2, 3, 4. Y aquí hay una, pero esta está en paréntesis y como estamos hablando de factores, entonces esta se toma solamente con como una sola multiplicación, ¿listo? Entonces esto aquí equivale solo a una en este orden de ideas, ¿listo?
Ah, pero aquí lo que hicieron fue hacer la distributiva y ahí sí sacar el número de factores. No, entonces en este caso sí da 8. ¿Por qué? Porque si hacemos la distributiva significa que multiplican todo esto por este por este x y todo esto por este menos 1 y ya ahí sí nos da 8. Entonces, está bien. Y aquí hay unita nomás. Y aquí también hay unita. ¿Son iguales las expresiones 5xy con 5 por x por y? Sí. Porque hablemosnos que esto es una expresión que se llama, si no estoy mal, la asociativa o conmutativa, donde dice que el orden no afecta. Entonces ellos simplemente están como colocando la multiplicación separadita y ya. Pero aquí está totalmente igual. Que no esté un puntico aquí no significa que esto no se tenga que multiplicar. Si a usted le dicen x equivale a 1 y y equivale a 2, usted ya tiene números para multiplicar y quedaría así. Entonces 5 por 1, 5 y 5 por 2, 10. ¿Sí me hago entender? Entonces esto no significa que porque no estén los punticos no tengas que multiplicar. Sí tienes que multiplicar. Una expresión algebraica representa un número real, al cual se convierte en un número al sustituir la variable por números reales. Halla el valor de cada expresión algebraica. Entonces esto es sumamente fácil. Nos están diciendo, mire, nosotros tenemos esta expresión algebraica y te estamos dando los valores de x, y, z. Entonces sustitúyalos y dinos cuánto queda. Entonces a sustituir significa que nosotros tenemos que colocar donde están las letras, los números y hallar el resultado. Entonces sería x elevado a la 2, menos por menos da más, entonces sería 2 por 2, 4. Y por menos 1, menos por menos da más, y 2 por 1, 2. Y aquí sería más, no, allí estaba a la z, allí estaba la z, o sea, más 3. Listo. Entonces 4 por 2, perdón, 4 más 2, 6, más 3, 9. Por eso el resultado nos da 9. De igual forma acá, vamos a sustituir. Y aquí el resultado nos daría 1. Acordémonos que un 1 elevado a la potencia positiva da positivo. Y el 1 por 1 da 1. Entonces estamos hablando de 3 más 1, 2 más 1, 3. Aquí menos por menos da más. Y 1 por 1, 1. Entonces, 1. Y aquí simplemente sería un negativo, menos 1. Si yo tengo un positivo y 1, yo los puedo cancelar de 1. Y aquí daría menos por más, da menos. Y aquí daría 3 por 1, 3. Y aquí yo los puedo cancelar. Y me daría 1. De igual forma acá, simplemente sustituirlo y ya. Aquí hay algo muy bueno que le están diciendo, mire, pero aquí no está definido. ¿Por qué? Porque si yo cojo x que es igual a 1 y y que es igual a menos 1, me dice menos por más da menos y aquí tengo un 1. Entonces sería 1 menos 1 igual a 0. Entonces esto nos quiere decir que esta división ya empezamos por allí mal. Entonces no está definido. ¿Listo?
Estas son como las explicaciones de lo que hicimos ya arriba. Realiza las operaciones reuniendo términos semejantes y eliminando paréntesis. Ya hablamos de los términos semejantes, que son los que las variables son totalmente iguales. En este caso, pues ya sabemos que x más x es igual a 2x. X por x es igual a 2 x elevado a la 2. Aquí el término semejante significaría a y nos dicen 4 más 3, 7, o sea que es igual a 7a. Listo, prosigamos. Entonces, aquí pues nosotros eliminamos los paréntesis necesarios y cogemos 3 por 2, 2 por 3x es igual a 6x. Aquí lo que hizo fue una distributiva. Entonces nos dice 3x por x es igual a 3x al cuadrado. Y 3x por y es igual a 3xy. Y esta sería la respuesta. Esta propiedad la podemos hacer, ella le hizo así también como distributiva. Sí, ella también le hizo como distributiva, porque mira que ella multiplicó así y luego así. ¿Ya? Y ahí obtuve el resultado que es este. Realiza las operaciones. Entonces nos dicen esto por esto. Lo que primero vamos a resolver es esta partecita. Entonces dice 3x por menos 5. Entonces, no, ella no cogió la x, ella solamente cogió el 3. 3 por menos 5. No sé por qué utilizó el por así, pero no, el por puntico. Así se entiende más porque tenemos muchas x, entonces pensamos que son 3x. Entonces, no, 3 por menos 5 es igual a menos 15. Bien. Luego dijo x al cuadrado y x elevado a la menos 4. Entonces, simplemente la misma variable y se suman las exponentes. Al hacer la suma tenemos en cuenta que está en menos 4, entonces pasa a ser negativo. Entonces 2 menos 4 sería igual a menos 2. X a la menos 2. Y lo mismo con y. Y1 por y3 es igual a la misma variable, se suman exponentes, y a la 4. Y aquí igual, y a la menos 4. Este sería el resultado. Ella nos dio aquí una opción que es, mire, si usted quiere tener todo positivo, puede bajar esta x para abajo y esta y para abajo, y ahí entonces ya te da positivo. Pero pues la fracción sigue siendo negativa porque el 15 es negativo. Y la B dice lo siguiente. Aquí aplicó una distributiva. Aquí aplicó la otra distributiva y le dio estos resultados. Y luego ya le da este total.
Este dice menos 3 por a tan 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 y por tan tan tan. Entonces vamos a distributiva también. Todo es distributivo. Entonces ella realizó una distributiva, pero la separó por partes y ya le dio el gran total. Aquí lo que dijo es que está utilizando A como quiero utilizar esta propiedad. Entonces dijo, bueno, si yo quiero utilizar esta propiedad, entonces me toca coger A como esto y B como este nomás 3 y entonces hacerlo para que pueda utilizar este resultado. La propiedad del binomio cuadrado. Y ya le dan aquí abajo. Aquí también utilizó una propiedad de las que nos dieron los atajos, que es esta propiedad y está representada aquí. Dijo, bueno, yo voy a coger A como 3X y B como 4Y y esta es la propiedad. Y aquí simplemente resolver y este es el resultado. 64Y a la 3. Para un total de todos estos de acá. Y aquí también es la misma propiedad. Resuelve la operación 3x elevado a la 2 más 2x menos 3x por esto es larguísimo. Entonces ya dijo, distribuyo al 3, bien. El producto notable, bien, que es la operación, la propiedad del producto notable, y simplemente sustituyó. Agrupo las semejantes, que son los que tienen la igual base y exponente, y después de agrupar los semejantes ya le da el resultado porque este 0 se elimina. Realiza el raciona el denominador de las siguientes expresiones. Cuando yo al principio dije que veníamos a utilizar mucho el multiplicar por el mismo numerador o denominador para poder racionalizar. Entonces a esto me refería. ¿Por qué? Porque si yo necesito racionalizar significa como quitar esta raíz cuadrada de aquí, Entonces, ¿yo qué hago para quitar esta raíz cuadrada? Multiplico lo mismo del denominador a los dos, tanto arriba como abajo. En este orden de ideas vamos a multiplicar, eso sí, lo multiplicamos por diferentes signos. ¿Por qué? Porque si yo aquí lo multiplico por menos en vez de más, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque menos, lo cancelo con el menos, entonces me queda 2 y este igualito. En este orden de ideas me vuelve a quedar el mismo problema. Entonces no se puede multiplicar por los mismos, sino que se le cambia el signo. Listo. Explicado eso, entonces ya sabemos que esto se multiplica por el signo contrario. Luego pasamos acá.
Pasamos aquí y entonces hacemos 2 por 5, 10, más x al cuadrado, perdón, raíz cuadrado de x, y 25 menos x, este sería el resultado. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar de aquí a las 2, pero con diferente signo. Aquí está negativo, acá está positivo, entonces ya nos da esto. Y aquí simplemente empezamos a despejar, eliminar. Y este sería el resultado. Racionaliza el numerador. Entonces vamos a quitar esta 2 raíz cuadrada de 12 de acá. Y la quitamos. Mírala. Ya nos dio 6. Raíz cuadrada de 15 más 3 es igual a 6. Representa algebraicamente las siguientes situaciones. Esto es muy fácil. Esto simplemente lo leemos y ya vamos sabiendo qué es lo que necesitan. El duplo de un número. Si es x, esto siempre va a ser fijo. X es un número y el duplo es multiplicado por 2. Entonces, 2x. El cuadrado de un número. 2 elevado a la x elevado a la 2. El número aumentado en 2. X más 2. La mitad del número. X dividido 2, la cantidad de un estudiante de la universidad. Representa el número total de los estudiantes de la universidad. Un número de estudiantes de tu aula distinguiendo sexo de los estudiantes. Entonces, H son hombres, M son mujeres y el número total de los estudiantes es H más M. Listo. Si aquí hubiéramos tenido, no, que tenemos libre albedrío y somos, no sé, otra, entonces aquí simplemente creamos otra variable z y entonces decimos más z. La diferencia entre la suma de los cubos, esto es como lo que acabamos de hacer acá. Entonces vamos viendo. La diferencia, estamos hablando de la suma. La suma de los cubos, estamos hablando de que está elevado al 3, de dos números. Entonces tenemos suma, cubo, dos números. Aquí hay un negativo, entonces este ya está tachado. Aquí otro negativo, o sea que este ya está tachado. Nos sirve este y nos sirve este. Porque dice que están sumando al 3 de dos números. Y acordémonos que esto es igual a x elevado a la 3 más y elevado a la 3. Listo. Prosigamos. Y el producto de los cuadrados de estos mismos. Estamos hablando que los mismos x, xy, es... acá habíamos tenido una resta. Entonces decimos la diferencia es una resta. Entonces ya hablamos de restar esto con esto. Y aquí estamos restando y aquí estamos restando esto con esto. Bien. Y es 10 veces el cuadrado. Entonces sería 10 veces el cuadrado de la suma de los números. De la suma de los números. Bueno, a tener en cuenta los dos sirven. Yo diría que tanto C como B sirven. Lo único que yo diría es que nos guiamos por la C. ¿Por qué? Porque está diciendo el cuadrado
de los dos números. Entonces ya nos estamos refiriendo a que están los dos números juntos y que a eso le sacamos el cuadrado. Entonces por esta ocasión sí le vamos a dejar en la C. Listo. Supongamos que tienes dos rectángulos, uno de base B y otro de base A. ¿Listo? Perdón, de altura A, H. El segundo tiene por base y la altura el doble del anterior, responde. Entonces, eso es fácil. Cuando estamos hablando de los perímetros, nos dieron la fórmula, que era el perímetro es igual a 2 por altura por base. Entonces, altura más base. Entonces, en este orden de ideas, simplemente cogemos la misma forma y le colocamos esto por 2. Porque acordémonos que nos están diciendo que este P1 y este es P2, que este es el doble que este. Entonces, si es el doble, estamos hablando de una multiplicación por 2. Entonces, esto nos daría 4, 2 por 2, 4 de base más altura. Es igual que con el área. Si sabemos que el área es base por altura, entonces acá sabemos que la base va a ser el doble y la altura va a ser el doble, o sea, 4 bases por altura. Y aquí nos dice, haya la razón que existe entre las áreas inicial y la final. Entonces, la área inicial y la final. Área inicial, área final. Y aquí sabemos que la diferencia es 4. ¿Por qué? Porque este cancela este. Y queda el 4 sobre 1 o 4 dividido 1 es igual a 1. Perdón, a 4, perdón. Y si no estoy mal, ya terminamos el momento 2. Sí. Y hasta aquí llegó el momento 2. Qué pena, me faltaron 2 preguntitas. La primera dice, en la reestructuración de una casa se emplea X galones de pintura y se han empleado Y galones de estos. Escriba la cantidad de galones que empleará de forma equitativa para los próximos N días. Entonces ya sabemos que X significa el total de los galones que habían comprado y Y significa los galones que ya compraron. Entonces por eso es que tenemos esta resta. Y N significa los días que necesitamos poner equitativamente esos galones. ¿Listo? Por ende nos da esta fórmula. Ahora sí, para saber cómo distribuimos esos galones de pintura, entonces nos vamos a una gráfica en donde el eje Y significa los días y el eje X significa los días y el eje Y significa los galones restantes. Y aquí esta pendiente significa que está equitativamente. ¿Listo? El perímetro de una huerta rectangular, entonces dibujamos un rectángulo de largo X, y de ancho Y. En términos de su largo, sabiendo que en términos de su largo, si yo tengo que el largo es X, sabiendo que es aledaño a un río, significa que por aquí pasa un río. O sea, significa que yo no necesito construir esta pared. Además, el ancho es el doble del largo. Entonces, los Y equivalen a 2 veces X.
Esto dice que el perímetro, que es lo que nos están preguntando, la fórmula del perímetro es 2x más y. En este caso yo no voy a necesitar una x, o sea que esta x no la voy a necesitar, entonces podríamos decir que el perímetro es igual a 2, solo la y la y es igual a 2x, entonces sería 2x más y, perdón, más x, ¿qué es esto? Qué pena. Entonces podríamos decir que el perímetro es igual a 4x más una x. Podríamos decir que el perímetro es igual a 5x. Porque acordémonos que aquí está el rayo. Entonces ya, la respuesta es 5x.